Frigeiro de Arte, Arqueoloxía e Historia, que organiza a Consellería de Cultura do Concello de Marín e que este ano se centra no Camiño de Santiago. Hoxe temos a sorte de contar con Francisco Singul Lorenzo, a quen agradecemos a súa boa disposición a participar nestas xornadas. Francisco é doutor en Historia da Arte e actualmente o xefe da área de Cultura Xacobea da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo Turismo de Galicia, ademais de comisario de exposicións. É autor de numerosos artigos sobre historia e cultura das peregrinacións xacobeas, publicadas en actas de congresos internacionais e revistas especializadas. Así mesmo, é autor de varios libros sobre o Camiño de Santiago e a cultura xerada en torno a este feito histórico vivo, publicados en Brasil, España, Italia e Xapón. Entre eles, o Camiño de Santiago e Peregrinación Occidental da Idade Media, publicado en Río de Xaneiro no ano 1999, Camino de Santiago, publicado en Tokio en 2008, ou este mesmo ano, publicado en Madrid, Camino que vence al tiempo, la peregrinación a Compostela. Esta visión global do camiño como feito cultural no contexto europeo nos vai permitir hoxe disfrutar, sen dúbida, desta intervención de Francisco Singul, coa que pecharemos as xornadas. Antes de darlle paso, quero lembrar que a finalización da intervención teremos, como sempre, un breve turno de preguntas e, posteriormente, a clausura das xornadas, a cargo da señora alcaldesa de Marín, María Ramallo. Xa con vos, Francisco Singul, coa súa conferencia O Camiño de Santiago, Cosmovisión Medieval e Dimensión Europea. Moi ben, boas tardes. Ante todo, quería agradecer ao Concello de Marín a invitación a participar desta xornada sobre o Camiño de Santiago. Ademais, tendo en conta que, francamente, tive uns compañeiros de xornadas de primeiro nivel, persoas que desde hai moito tempo traballan sobre o tema dos camiños, das peregrinacións, da cultura galega e da cultura xerada en torno aos Camiños de Santiago. Eu vou falar sobre a dimensión europea do camiño, un pouco tamén a cosmovisión, que significa este fenómeno histórico ao longo dos tempos, desde os seus inicios, pero, se me permitides, vou desenvolver a conversa en castelán, dado que temos moitos ouvintes que ven de Portugal e tamén de outras partes de España, non únicamente de Galicia. El Camino de Santiago tiene una dimensión europea que nadie va a poner en duda. Desde hace tiempo, desde los últimos años, estamos acostumbrados a escuchar que el Camino de Santiago pues, forma parte de la identidad de la memoria histórica europea. Pero esto realmente, aunque formaba parte de la idea de los eruditos, formaba parte del mundo académico, no llegó a popularizarse realmente hasta que en la primera visita de Juan Pablo II a España, a Galicia, a Santiago, en noviembre de 1982, que fue la primera visita de un papa a Santiago de Compostela. Después él repitió en el 89 y la tercera visita fue Benedicto XVI en 2010. Pero como digo, hasta entonces ningún sumo pontífice había peregrinado hasta la tumba del apóstol Santiago el Mayor. En ese momento, en esa circunstancia, lo que el Papa Juan Pablo va a formalizar desde el altar mayor de la Catedral de Santiago, con toda esa carga simbólica que ello tiene, es un discurso europeísta. Es un discurso en el que le lanza a Europa una llamada para reencontrarse a sí misma, para que descubra sus raíces culturales, sus raíces espirituales. Y esto lo realiza, insisto, pues al final de un año santo que no voy a decir que hubiese pasado desapercibido, pero en aquel momento los peregrinos que llegaban a Compostela a pie, siguiendo la tradicional peregrinación a pie, pues no eran numerosos. Y muchos menos habían sido en 1976, en plena transición política española. A lo largo del siglo XX, pues, la peregrinación a Santiago pues, fue una peregrinación local, una peregrinación de
arzobispado compostelano, de las diócesis gallegas y también de muchas diócesis españolas y sobre todo durante los años santos, pero nunca con un sentimiento de peregrinar a pie. Ese sentimiento se tiene pues, gracias al impulso de eruditos que constituyeron en 1950 la Sociedad Francesa de Santiago de Compostela, la Société Française de Santiago de Compostela, que fue una asociación, sigue siendo una asociación de amigos del Camino de Santiago muy importante, y que efectivamente impulsaron la peregrinación a pie, del mismo modo que el resto de las siguientes asociaciones de amigos del Camino de Santiago en España y progresivamente en Europa y en todo el mundo han ido fomentando desde entonces, desde los años 50, 60, sobre todo desde los años 80. Hay que decir que entre el año santo 82 y el año santo 93, la peregrinación a pie empezó a tener un impulso, no digo masivo, digamos, como tiene en la actualidad, en la que en un año, este año de pandemia es excepcional, pero en los últimos años están llegando pues, alrededor de 350, 400.000 peregrinos a pie a Santiago de Compostela, que ningún otro santuario de peregrinación recibe tal cantidad de peregrinos. Es algo, realmente es un fenómeno único, no solo en Europa, sino en el mundo. Pero lo que sí quiero destacar es que la dimensión que Juan Pablo II le dio a Compostela y al Camino de Santiago, esa dimensión europea, fue muy bien recibida por instituciones importantes como el Consejo de Europa. Hay que tener en cuenta que España pues, inicia su vida comunitaria en 1985-86, que es cuando se integra en el mercado común europeo, después Unión Europea, y este inicio significativamente comienza con una exposición en la ciudad belga de Gante sobre la peregrinación a Compostela, sobre el Camino de Santiago. Es un poco la puesta de largo de España en Europa, con una exposición espectacular y erudita sobre el Camino de Santiago en Gante. Esta raíz pues va a germinar, como digo, en el seno del Consejo de Europa, otorgándole al Camino de Santiago en 1987 la categoría de primer itinerario cultural europeo. Esta categoría no cabe duda que le dio una gran dimensión cultural, pero también una visibilidad política. De modo que todos los países que forman parte de la Unión desde entonces pues, saben, tienen una conciencia de que los puntos en común entre los europeos no son únicamente el euro, no es únicamente un mercado, un espacio de mercancías, sino que debe ser también un espacio de comunicación cultural y un espacio de recuperación histórica y de la memoria histórica, de la cual el Camino de Santiago pues, forma parte indudable. A partir de ahí, desde la creación del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo, se han ido desarrollando otros itinerarios culturales europeos. Por ejemplo, la Via Francigena, que es un camino de peregrinación a Roma, en fin, caminos ligados a figuras importantes de la cultura de Europa, como pueden ser Mozart, como puede ser Napoleón Bonaparte, o Carlomagno, etcétera, etcétera. Pero insisto, el Camino de Santiago abrió esa dimensión, esa capacidad de Europa de generar itinerarios culturales, buscando esa vertebración cultural, para que los europeos nos sintamos que tenemos realmente puntos en común más fuertes que lo puramente económico, lo puramente crematístico, que también la historia común, la memoria común es importante para tener conciencia europea y para que exista realmente una Europa lo más cohesionada posible. Eso se consigue en buena medida, como digo, pues a partir de que se asuma que el Camino de Santiago pues, es una de sus raíces, uno de sus pilares de identidad. En Galicia no cabe duda que tenemos, como bien saben todos ustedes, una serie de caminos que forman parte de esa red europea. En Compostela confluyen caminos que vienen más conocidos, Camino francés, Camino norte, que es también importantísima, el primitivo, los tres son declarados Patrimonio de la Humanidad,
los caminos del sur, que vienen del sur de la península ibérica, tanto de Andalucía como de Portugal y de otras partes de España. Y es como digo, esta dimensión europea, algo de la que participan, algo de lo que son conscientes en muchos lugares, y ahí vemos esta memoria a la que me estaba refiriendo. Sirva como ejemplo estos ejemplos de una imagen del apóstol de la catedral de Nídaros, de Trondheim, donde se encuentra la tumba de San Olaf, que también supongo que es un itinerario cultural europeo. Os traigo la imagen de un sello, pues es un sello con la catedral de Riga, en Letonia, catedral de Santiago de Riga. Es un poco para que veáis la difusión del mundo del culto a Santiago, algo fundamental. Tenemos caminos de Santiago, pero también hay imágenes de devoción, altares, capillas, iglesias y catedrales dedicadas al apóstol Santiago en otros lugares de Europa. Estas dos son la catedral la iglesia de Santiago de Hamburgo y la iglesia de Santiago de Lübeck. Son dos ciudades hanseáticas del Báltico que formaron parte de una confederación económica muy importante, una especie de germen de lo que sería la Comunidad Económica Europea, una confederación de ciudades con carácter comercial, pero desde las cuales también salieron muchos peregrinos en barco hacia la costa gallega. Y aquí tenemos, pues, fijaos, la iglesia de Santiago de Londres, que está en Piccadilly, o la iglesia de Santiago de Palmela, Orden de Santiago de Palmela, que es la casa madre de la orden en Portugal. La Tour Saint-Jacques, la torre de la iglesia de Santiago de París, es bien conocida, y os traigo también la imagen del altar de plata de San Giacomo di Pistoia, donde se encuentra una reliquia del apóstol que envió Diego Gelmírez en el siglo XII a esta ciudad de Toscana. Fijaos que en torno a esta reliquia, una reliquia importante porque durante los procesos del segundo descubrimiento del apóstol Santiago, los procesos de identificación de las reliquias de Santiago, esta reliquia se utilizó, pues, para certificar que el cuerpo descubierto, pues, que era por lo menos el mismo que tenía Gelmírez y el mismo que había descubierto Teodomiro en el siglo IX. El altar de plata de Pistoia, pues, es la mayor obra de orfebrería medieval europea y se desarrolló entre el siglo XIII y el siglo XV en torno a la figura de Santiago. Es, por lo tanto, una obra importante. Aquí veis el relicario del apóstol de Pistoia hecho por Ghiberti, Lorenzo Ghiberti, y ese pie, que también es una reliquia de Santiago, que se conserva en Namur, en Bélgica. Hay, por lo tanto, una serie de reliquias, algunas que proceden de Santiago, otras con procedencia más desconocida, que se veneran en Europa, pues, desde la Edad Media. Ya sabéis que hubo un cierto comercio de reliquias importantes, sobre todo después de la toma de Constantinopla por los cruzados en 1204, y un poco forma parte de este mundo de dispersión de reliquias que venían de Oriente, que venían con diversa procedencia. En Roma, fijaos, no solo Santiago se representa como peregrino, fundamentalmente, en iglesias, altares y catedrales de Europa, sino que incluso el propio Cristo. Fijaos que esta es una imagen de Jesús vestido como peregrino jacobeo. Si fijáis en el manto, tiene dos vieiras, dos conchas, y tiene el bordón de peregrino. Es un fresco del siglo XII que se encontró, pues, hace un año, una obra prácticamente inédita en Roma, en la colina del Aventino, la iglesia de San Alessio. La colina del Aventino está muy cerca del Circo Máximo, para los que conocéis Roma. El Circo Máximo está entre la colina del Capitolio y la colina del Aventino. Bien, pues esta es una imagen, como digo, de Cristo peregrino, una imagen realmente espectacular que nos está hablando en la capital de la cristiandad, en Roma, cómo la imagen de Jesús incluso puede representarse como peregrino jacobeo, con esas conchas. Una imagen que era muy conocida ya en el entorno del Camino francés como el Cristo de la escena de Maús, el Cristo de los peregrinos de Maús. Ahí vemos en el zurrón como Jesús resucitado está llevando, pues, un zurrón de peregrino con la concha que lo identifica como peregrino jacobeo. Y está
acompañado pues, por los discípulos de Maús. Bien, esto es un poco, con esto quiero comenzar a explicar un poco lo que significó realmente esta tradición que comienza con el descubrimiento de la tumba de Santiago, como sabéis, en el siglo IX, en la década de 820-30 aproximadamente. Ya sabéis que el protagonista es el obispo Teodomiro, y ahí está pues también Alfonso II de Asturias. Es un momento en el que se consigue crear esa imagen de que esos confines occidentales del mundo conocido pues habían sido evangelizados por el apóstol, y que procede de un texto que se llama el Breviarium Apostolorum. Es un texto pues, del siglo VI, con difusión en Europa, obviamente difusión en ambientes cultos, en ambientes monásticos, aunque indudablemente son tradiciones que también de modo oral pues, alcanzaron a amplias capas de la sociedad. Aquí en el Mapamundi de los Beatos, estos comentarios del Apocalipsis de Beato, que son también de la Alta Edad Media y que se van a reproducir, durante el siglo XII, XIII, en adelante, pues van también a fijar en la memoria de Occidente ese lugar donde está el faro de Coruña, en los confines del mundo conocido, y ahí la cabeza del apóstol dentro de su iglesia, de igual modo que está pues, San Pedro en Roma, San Juan en Éfeso, etcétera, etcétera. Es un poco el modo de fijar esa tradición de la evangelización de los confines de Occidente por el apóstol Santiago, que, como digo, se conocen, se transmitieron pues, a partir de ese texto, Breviarium Apostolorum, que tuvo difusión en ambientes cultos pues, desde el siglo VI. Junto a eso, en paralelo, hay también la difusión de otra tradición que explica la presencia del cuerpo del apóstol en Santiago, puesto que todos sabemos que los hechos de los apóstoles indican que Santiago murió por la espada en Jerusalén, por orden del rey Herodes. Fue el primer apóstol de Cristo en ser martirizado. Pero la tradición de la Translatio nos está indicando que los discípulos, después del martirio, recogieron su cuerpo, lo llevaron en barco, en fin, y desde el puerto de Jaffa, en Palestina, hasta el puerto de Iria Flavia, pues llegó en un barco, y a partir de ahí se buscó un lugar de enterramiento muy explicado en la epístola del Papa León, y sobre todo muy bien explicado en el libro tercero del Códice Calistino. Son textos medievales, sobre todo la obra maestra, digamos, que es el libro tercero del Calistino. Después también cobró esto mucha difusión en la leyenda áurea de Jacopo da Varase, de Santiago de la Vorágine, que es un texto del siglo XIII. Y en toda Europa pues, se conoció perfectamente, fijaos en la obra del siglo XV, por ejemplo, que está en el Museo de Prado, donde vemos esa traslatio final del barco que llega a Iria Flavia, y después se coloca un carro de bueyes antes de continuar a su enterramiento en el lugar de Compostela. Bueno, estas tradiciones suceden en un contexto político en el que el occidente, el noroeste de la península ibérica, lo que hoy conocemos como Galicia, formaba parte del reino de Asturias, el reino asturgalaico, con capital en Oviedo, como otras ciudades históricas importantes, como Lugo, como Tui. En ese momento Compostela, como digo, no existía, en época de Alfonso II, pero que va a tener tanta importancia, fijaos bien, que este hecho, si estamos pensando que en 820-30 se encuentra el cuerpo del apóstol, ya tenemos noticia en Europa, en diversos martirologios, el martirologio de Floro, el martirologio de Adón, que se escriben unos 20-30 años después del descubrimiento del apóstol. Es una noticia que enseguida llega a Europa. Es una noticia que no se circunscribe únicamente a ese reino de Asturias que está entre el mundo carolingio y sobre todo ese al-Ándalus poderosísimo que continuamente estaba lanzando racias contra el norte cristiano.
sino que, insisto, llega pronto a Asturias y empieza a difundirse esa noticia de la evangelización del apóstol, de que existía su tumba en los confines occidentales, de la cual ya hablaba el martirologio de Beda antes del descubrimiento de la tumba. Estamos hablando de Beda el Venerable, que es un monje del norte de Inglaterra, por tanto europeo, bien alejado de la península ibérica. Y, insisto, continúan a difundirse estas noticias en un ambiente pues, europeo, monástico, culto, noticias del descubrimiento, noticias que pueden indicar ya un inicio de la peregrinación a ese locus Santi Jacobi que se va a comenzar a formular en torno a la tumba del apóstol Santiago. No me voy a demorar mucho en esto. Alfonso III será el constructor de la gran basílica, una gran basílica que se va a consagrar en 899, pero es importante decir y tener claro que la basílica compostelana que el rey Alfonso III manda construir y, como digo, se consagra a finales del siglo IX, es el edificio cristiano, el edificio de culto cristiano más grande de la península ibérica. Es más, tiene mayor capacidad de acogida que las iglesias de Oviedo. Hay, por lo tanto, un interés no solo en darle un cierto esplendor a aquel núcleo eclesial formado por el obispo de Iria, Compostela y los monjes de antealtares que estaban al servicio del culto al apóstol, sino que parece que ya hay una previsión, una cierta previsión para que ese locus Santi Jacobi tenga una iglesia importante de recepción de peregrinos, una iglesia que va a generar, va a ser el núcleo generador de toda una gran ciudad medieval, y que ya en el siglo X, a mediados del siglo X, está recibiendo peregrinos extranjeros. Tenemos constancia ya a principios del siglo IX de que ya hay vecinos en Santiago de origen europeo, como un tal Bretenaldo, que era un franco. Pero una noticia importante como la de que el obispo de Le Puy, Gotescalco, con cierto séquito de Aquitania, pues hace el camino, pasa por el monasterio de Albelda, en La Rioja. Hay, por lo tanto, ya el germen de un camino de peregrinación que ya podía pasar por tierras riojanas y ya podía acercarse a lo que hoy se conoce como camino francés. Eso, digamos que la apuesta de largo europea de esa peregrinación compostelana que se va a reflejar, fijaos, por ejemplo, en el siglo XII, en sitios importantes como en Toscana, en Borgo San Donino. Esto es un friso de peregrinos a Santiago, un camino que es un camino en doble dirección, a Roma y a Compostela, que era también un poco la aspiración de los obispos de Santiago, sobre todo de Diego Gemílez. Es un camino de doble dirección y que está plasmado en la catedral de Fidenza, antiguo Borgo San Donino, y que nos está hablando pues, de una experiencia de peregrinos que se entregan a una experiencia ascética. Es una experiencia pura, es una experiencia penitencial, es una experiencia de regeneración, es una experiencia que, bueno, efectivamente, al llegar a Compostela pues van a tener esa célebre, mítica alegría de ver la ciudad, y que les lleva a la tumba de un apóstol que no es un apóstol cualquiera. Realmente es uno de los 12, es el evangelizador de los confines occidentales del mundo conocido, pero realmente Santiago era uno de los 3 favoritos de Cristo, junto con Juan, su hermano, y San Pedro. Y aquí en la propia catedral pues, está representada en el friso de platerías pues, esa escena de la transfiguración, esa escena en la que Jesús les muestra su esencia divina, de que no es únicamente un hombre, sino que tiene también esa esencia, esa naturaleza divina. Y se lo expresa únicamente, se lo muestra únicamente a Pedro, a Juan y a Santiago. Los peregrinos van a querer llegar y encontrar realmente en Compostela pues, a un mediador. Ahí vemos esa imagen, una imagen bizantina, una imagen que no es únicamente occidental, la imagen de la transfiguración, es algo realmente de todo el mundo cristiano, y por lo tanto es una imagen potente que nos da a entender que es realmente un valedor muy valioso. Esto es un tímpano en el que vemos realmente a Santiago como peregrino, junto a la Virgen, estar orando, siendo los abogados del alma de un difunto ante Cristo.
Y aquí vemos en las cantigas de Santa María pues también esa misma escena de los peregrinos que están ante el altar de Santiago implorando. Bueno, para que esta realidad europea sea posible hace falta, digamos, una infraestructura física, material. Y realmente se consigue pues, entre los finales del siglo XI y principios del XII, pues gracias a la labor de los reyes de Navarra, como Sancho el Mayor, y algo posteriormente pues, con Sancho Ramírez, rey de Navarra y Aragón, y más en Occidente pues, con el rey de León y Castilla, Alfonso VI, que van a ser los creadores de la infraestructura física. Es un camino, realmente es un camino. Sí, existían vías romanas, bueno, mejor dicho, restos de vías romanas, de calzadas romanas, que podían comunicarnos con Burdeos, por ejemplo, pero ya un poco ya perdidas. Además, las principales vías de comunicación en la península habían sido norte-sur. Aquí lo que se realizó realmente fue una creación ex novo por aquellas tierras que ya estaban libres del peligro musulmán, y que eran realmente era un territorio amable, digamos, un territorio fácil por el que peregrinar, dado que el peregrino es una figura sagrada. Entendámonos que el peregrino es una figura que va en busca de una regeneración espiritual, de unas indulgencias, esto es fundamental, pero es un peregrino que en el Camino de Santiago va a estar protegido. Y lo que está sucediendo en estos momentos en las otras dos metas de las peregrinaciones mayores, en Roma, por ejemplo, en Roma, que os pongo imágenes de la época del siglo XII, San Lorenzo Estremuros y Santa María la Mayor, lo que está sucediendo es que hay problemas entre papado e imperio por el problema de las investiduras, y los caminos de Italia, francamente, no son caminos seguros en ese momento. En el momento en el que la peregrinación medieval a Santiago internacional, europea, comienza a tener una vigencia importante. Y del mismo modo, a Jerusalén los peregrinos también lo tienen difícil, dado que al principio, en fin, durante el siglo XI, aunque un califa fatimí destruyó el Santo Sepulcro, porque un califa que realmente estaba loco, pero bueno, fue reconstruido por el emperador bizantino, Constantino IX, la iglesia del Santo Sepulcro. Pero Tierra Santa sufrió una invasión de Selyúcida, de un ejército de Bagdad, y entonces realmente complicó muchísimo la peregrinación a Tierra Santa, haciéndolo prácticamente imposible. Como sabéis, al final tuvo que organizarse una peregrinación armada denominada la Primera Cruzada, que en 1099, justo a fines del siglo XI, va a reconquistar Jerusalén y los santos lugares. Por lo tanto, en este momento del último cuarto del siglo XI, en el que el Camino de Santiago tiene facilidades, dado que hay un camino seguro, dado que hay puentes que salvan ríos, dado que hay una red asistencial, hospitalaria, las catedrales dan hospitalidad, los caminos catedralicios, los reyes, en fin, hay toda una asistencia hospitalaria que se plasmó, como veis, en relieves, en pintura, en este caso bajo medieval, lugares como el Hospital del Rey en Burgos, que serán una referencia para la peregrinación. Por lo tanto, si el camino de Santiago, el camino de peregrinación a Roma era complicado, y de Jerusalén también, digamos que el camino a Compostela contaba con mayores facilidades. Al final, en Santiago, pues la iglesia compostelana tenía un hospital para los peregrinos, cuya puerta vemos en la actualidad en el Colegio de San Jerónimo, en el Obradoiro, en la plaza del Obradoiro, forma parte de la universidad. Y ya a finales del siglo XV, a finales de la Edad Media, pues los reyes católicos pues, van a favorecer la construcción del gran hospital real que se va a crear en el siglo XVI y que va a ser una institución pues, de acogida espiritual y fundamental en Compostela. Pero como digo, a lo largo del camino la peregrinación va a contar con hospitales y con figuras importantes que van a reforzar esa hospitalidad y van a reforzar la sacralidad del camino. Os pongo, por ejemplo, la imagen del hospital de Santo Domingo de la Calzada, y os pongo el sepulcro de San Juan de Ortega. Son dos santos que
eran dos religiosos que vivieron para los peregrinos, para el camino, para la infraestructura física y para la acogida al peregrino, y que al final consiguieron elevarse a los altares, como digo, reforzando esa espiritualidad, ese carácter de camino como gran relicario, ¿no? Que es lo que también se expresa en el libro quinto del Calixtino, cuando se habla de los lugares por donde va pasando los caminos jacobeos. Alice Camps, por ejemplo, es uno de los lugares donde había un gran número de reliquias. Santa Fe de Encong, pues es una iglesia, una pequeña Compostela, una de las iglesias románicas también que forman parte de esa familia llamada de iglesias de peregrinación. San Isidoro de León, pues es otro de los cuerpos santos que los peregrinos visitaban, como digo, reforzando esa sacralidad de un camino que termina en la tumba de un apóstol, pero que a lo largo de la ruta los peregrinos se sienten también partícipes de un espacio sagrado, porque el camino de Santiago realmente podía ser un camino comercial, podía ser un camino de transporte, un camino incluso de transporte de tropas, pero fundamentalmente era un camino de peregrinos y para eso se hizo, y tenía ese carácter de espacio sagrado. En la iglesia del Cebreiro pues tenemos una reliquia, un cáliz en el cual pues, se realizó un milagro eucarístico a finales de la Edad Media, en el siglo XIV concretamente, al mismo tiempo que, el cáliz de la derecha, al mismo tiempo que en San Juan de la Peña, en Aragón, en el camino aragonés, se veneraba otro grial, otro santo cáliz que también era una reliquia cristológica. Con esto quiero decir que también incluso el Camino de Santiago tiene una dimensión de camino cristológico, con estos dos griales que están en pleno siglo XIV. Digamos que el nuestro, el de Cebreiro, continúa todavía en la actualidad en el Camino de Santiago. El de San Juan de la Peña, por vicisitudes, pues pasó a Zaragoza y en la actualidad está en la Catedral de Valencia, pero todavía se conserva su memoria en este monasterio del Camino aragonés, dado que, como digo, pues los monjes pues, ahí guardaron la memoria, tanto en Aragón como en las puertas de Galicia, de estas reliquias cristológicas que reforzaban esa sacralidad del Camino de Santiago. Los monjes cluniacienses fueron realmente importantísimos en esta europeización y en esta cosmovisión del Camino de Santiago como camino de regeneración. El Papa Gregorio VII, con su célebre programa de la Reforma Gregoriana, pues auspició realmente una regeneración espiritual del individuo y de la sociedad que no se ciñó únicamente a la unidad del rito. Ciertamente la Iglesia católica occidental buscó y consiguió, en buena medida gracias a la orden cluniaciense, esa unidad de rito, porque cada iglesia tenía el suyo propio. En España pues, existía el rito mozárabe, como bien sabéis. Los monjes van a ser con esa poderosísima infraestructura de abadías que están, realmente es cierto, que están expandidas por gran parte de Europa, desde la península ibérica hasta Polonia, desde las islas británicas hasta Italia. Es todo un mundo cluniaciense que se está desarrollando en los siglos XI y XII. Pero hay que destacar que también en el Camino de Santiago la mayor parte de los monasterios en este momento forman parte de esta red espiritual y de esta red asistencial que tiene a Cluny, esa abadía madre, como cabeza rectora, de la cual salen incluso los papas. Calisto, el Papa Calisto, al que se le adjudica la redacción del Códice Calistino, que, como todos sabéis, es una redacción colectiva que se realiza en Santiago pues, con diversas manos, pero a él se le adjudica porque Calisto era un papa cluniaciense, un papa que había ayudado también, había favorecido mucho a la Iglesia compostelana. Y esas abadías pues, van también a reforzar el carácter, digamos, monumental, con la difusión del románico, no lo olvidemos. El románico va a ser un románico europeo que incluso va a llegar al propio Santo Sepulcro y va a tener un aspecto, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, el aspecto de una de esas llamadas iglesias de peregrinación que se encuentran en los caminos a Compostela.
Tras la pérdida de Acre, las órdenes militares, pues Acre se pierde en fines del siglo XIII, y las órdenes militares que están protegiendo a los peregrinos, pues sobre todo la orden de San Juan, la orden hospitalaria, pues se va a ir a reforzar los caminos de Santiago y va a tener presencia, pues, por ejemplo, os pongo el caso de Porto Marín en el camino francés. Va a ser un mundo devoto, como digo, un mundo creativo, un mundo que se desarrolla en el siglo XII en torno a ese renacimiento cultural del siglo XII, que va a tener pues, como imagen paradigmática la construcción de la gran Basílica Románica de Santiago, que se inicia en 1075 y se va a desarrollar hasta su finalización pues en 1211, que es cuando se va a consagrar con la creación maravillosa del Pórtico de la Gloria y de la fachada occidental, en el contexto del Reino de León. Esto es una cosa también, los reyes de León, Fernando II y Alfonso IX, que se van a enterrar en la Catedral de Santiago, le van a dar también una dimensión. No van a olvidar la dimensión europea, pero van a estar orgullosos. Es un reino pequeño, todavía Al-Ándalus es un reino poderoso, Castilla es un reino en ascenso, el reino de Pamplona también lo es. No voy a decir que sea un reino modesto, pero digamos que se circunscribe a León, Galicia, Asturias, fundamentalmente, parte de lo que hoy es Castilla, pero que va a mantener esa dimensión europea con la conciencia de que están creando una obra de arte, una imagen monumental, que no es únicamente leonesa, ni gallega, ni hispana, que es una obra plenamente europea y que contaron pues, con la inmensa fortuna de tener a un artista, un arquitecto, un coordinador tan espectacular como el maestro Mateo, que al frente de un gran taller de grandes artistas y teólogos, esto hay que decir porque el mensaje del Pórtico es un gran mensaje teológico, en cuanto está ordenado en torno a la segunda venida de Cristo al mundo, a la parusía, y teniendo en cuenta que Santiago, en ese parte luz, se está manifestando claramente como abogado, como intercesor de los peregrinos ante ese Cristo que se presenta desnudo, ese Cristo espectacular que es el Cristo del último día. Es el fin de los tiempos, es lo que se está representando en esta catedral del final del Camino de Santiago. Es, por lo tanto, una catedral europea de la cual los peregrinos saldrían realmente asombrados, una catedral en la que sus puertas estaban abiertas día y noche, los peregrinos incluso dormían, comían, hacían sus vigilias en la catedral, y una vez, digamos, revitalizados espiritualmente, regenerados, se llevaban consigo esa concha, ese símbolo de la peregrinación, que es la vieira, que es, según el venerando Díez, el libro 1 de Calestino, símbolo de las buenas obras en las que el peregrino debe perseverar hasta el fin de sus días. Por eso se enterraban con ellas. Fijaos, en Compostela, en la propia necrópolis compostelana, se encontró alguna concha de peregrino que murió en Santiago, porque algunos morían en Santiago. En este caso, este peregrino se encontró en Winchester, es un peregrino del siglo XII, se halló hace pocos años en Inglaterra, y es un peregrino jacobeo que ahí tenía un zurrón colocado a la altura de la cadera, y con él se enterró, dado que era un símbolo con el cual era claramente identificado por Santiago en el juicio del alma en el más allá. Esto forma parte de una cosmovisión muy rica, en la que también Santiago también se aparece en los momentos de lucha contra el Islam, también forma parte de esa idea de la Reconquista, que la Reconquista es algo realmente, es una cruzada europea en territorio hispánico, en el Reino de Portugal y en Castilla. Es, por lo tanto, una reconquista en la que Santiago participa. Fijaos que esta imagen es portuguesa, ¿no? Es una imagen del siglo XIV, de Santiago do Cacén, que está pues, visibilizando claramente esa aparición mirífica que normalmente los ejércitos, aquí vemos el castillo de Uclés con una bandera, esa imagen del apóstol a caballo está plasmado en una bandera que es la que llevaban los ejércitos
sobre todo la Orden de Santiago, al campo de batalla. Todo este mundo simbólico, en toda esta cosmovisión, forma parte fundamental de ese más allá que se entreveía en ese camino de las estrellas que están señalando el propio apóstol a Carlomagno en las miniaturas del libro cuarto de Calistino, y que los peregrinos podían ver en las noches estrelladas, noches de verano, dado que ese camino celeste es un camino de almas que se guiadas hacia Occidente, hacia el más allá, por el apóstol. Esta es una creencia documentada en Francia en la Edad Media. Es un camino, como digo, trazado en el cielo paralelo al camino terrestre, al camino francés, y que concluía, en el caso físico, en el Paradisus de la ciudad de Santiago, la actual azabachería. Aquí veis una recreación medieval que estaba centrado pues, por esa fuente de paraíso, que en la actualidad está en el claustro de la catedral, donde los peregrinos se purificaban, antes de entrar en la catedral, se purificaban, se limpiaban, se purificaban físicamente, antes de recibir esa purificación espiritual ante el altar de Santiago. Aquí veis una imagen del siglo XVI, imagen en la que se representa muy bien esa vigilia. Vemos pues, un peregrino como está durmiendo con su perro, otros van a darle el abrazo al apóstol, otros están charlando amigablemente. En fin, es una imagen cotidiana que se va a desarrollar en la Catedral de Santiago durante toda la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVI. A partir del siglo XVI la catedral se cierra, adquiere otro carácter dado la importancia que tuvo la crítica luterana a la peregrinación, no solo al culto a los santos, que también, ¿no? Toda la reforma luterana tuvo un componente muy importante en contra del culto no solo a Santiago, sino en general a todos los santos, y contra las peregrinaciones. Es curioso ver cómo en la actualidad hay peregrinos europeos, muchísimos peregrinos europeos procedentes de países protestantes, Inglaterra, Holanda, Escandinavia, la Alemania del Norte. Son peregrinos que vienen a millares, incluso norteamericanos, que pues, no son católicos. Los hay católicos, pero los hay cristianos que profesan otras creencias más próximas a Lutero que al catolicismo romano. Y sin embargo, vienen como peregrinos a Compostela, convencidos de que van a recibir pues, una experiencia sensorial, que es un poco también lo que los peregrinos del barroco obtenían, ¿no? Al llegar a ese altar mayor tan espectacular en una ciudad en la que también tenían otras reliquias, ¿no? En Santiago, en la catedral, no solo podían acceder a orar ante el altar mayor bajo el cual estaba enterrado el apóstol Santiago el Mayor, sino que tenían también toda una serie de reliquias importantes que muchas veces eran enseñadas por los propios peregrinos, como la cabeza de Santiago el Menor o como el bordón de Santiago el Mayor, que estaba delante del coro de la catedral. Fijaos, en torno a la figura de la cabeza de Santiago el Menor, pues se originaban profesiones en la cual ya participaba el célebre Botafumeiro. Esto lo tenemos documentado desde el siglo XIV. Botafumeiro por lo menos existe en la catedral, quizá seguramente desde antes, pero por lo menos desde el siglo XIV ya existe y formaba parte pues, de esas profesiones que a lo largo de la catedral pues, los peregrinos desarrollaban como parte de ese culto a las reliquias que, como digo, profesaban a lo largo del camino y después en Compostela. Tras la celebración de 1300, del año santo romano, de 1300, el primero de la historia, pues en Compostela pues, va a haber un efecto de mímesis. Tradicionalmente se venía diciendo que la concesión del año santo pues, había sido del siglo XII, lo cual hoy está probado que no. Los peregrinos obtenían muchísimas indulgencias espirituales en Santiago de Compostela, pero no existía la institucionalización de un año santo como el romano hasta la Baja Edad Media. Esto se va a conocer pues, por la incidencia de barcos fletados desde Inglaterra en los años santos, y esto tiene una doble importancia también porque es una Europa que peregrina a Compostela fundamentalmente desde las Islas Británicas, pero desde otros países de la fachada atlántica europea, peregrina a Compostela por vía marítima.
No solo los caminos terrestres han llevado a Santiago peregrinos. Ya desde el siglo XII, el geógrafo ceutí Al-Idrisi, que compuso una gran geografía en Palermo, pues ya hablaba de que había caminos de peregrinación por mar desde Coimbra. Había un camino de peregrinación pues, que entraba en barco pues, por la ría de Arousa. Pero en la Baja Edad Media se va a generalizar más esta peregrinación europea por mar, sobre todo desde los puertos del sur de Inglaterra, pues, como el caso de Southampton o Plymouth o Bristol, por ejemplo, son puertos importantes, Londres incluso también, puertos importantes en los que había armadores que fletaban barcos de peregrinos. Como veis, este es un barco que está siendo llevado por el propio Santiago como peregrino, es una imagen de una vidriera francesa realmente potente. Y estos barcos recalaban en su inmensísima mayoría en el puerto de Coruña, y a partir de Coruña pues, se realizaban lo que hoy conocemos como el Camino Inglés. Esta fue una peregrinación realmente importante, una peregrinación que fue cercenada, llegaban, como digo, a Coruña, guiados por ese faro romano todavía en funcionamiento. Tenían esa iglesia de Santiago en Coruña como un primer encuentro con Santiago antes de alcanzar la meta del camino. El mundo luterano, como digo, pues cercenó eso, y fue el mundo católico en torno a ese rearme ideológico de la Contrarreforma el que potenció, por ejemplo en el caso de Santiago, pues potenció esa monumentalización de Compostela, esa creación física de la Puerta Santa como un arco de triunfo. Es un arco de triunfo porque pasan realmente los peregrinos bajo esa imagen de Santiago peregrino, y que bueno, refuerza toda esa capacidad sensorial de una Europa que en los siglos del barroco sigue siendo peregrina, una Europa que todavía en la edad de la Ilustración, e incluso en el siglo XIX, que fue el peor siglo para la peregrinación, un siglo complejo, sobre todo después de la invasión napoleónica, que son, claro, cortó muchas simpatías con respecto a Francia. No obstante, a lo largo del XIX la peregrinación se mantuvo gracias a Portugal en gran medida, pero que en la actualidad, pues felizmente, después de muchas vicisitudes, esa dimensión europea a Santiago de Compostela, pues como bien sabéis, se ha reforzado muy poderosamente gracias a la labor desinteresada de las asociaciones Amigos del Camino, que siempre han estado ahí, las instituciones que han ayudado muchísimo, lo que antes decía del Consejo de Europa es fundamental, las instituciones públicas que ahora cuidan de los caminos, que ahora cuidan de los albergues públicos y que realizan también pues, proyectos de promoción, y, como no, gracias pues, al impulso personal, al impulso espontáneo, que al igual que en la Edad Media, pues los peregrinos siguen cultivando en este camino a Compostela, que en la actualidad ya ha dejado de ser europeo. En la actualidad es un camino ecuménico, universal, al que llegan pues, gentes de América del Norte, del Sur, de Asia, de Sudáfrica y por supuesto de toda Europa, y no solo Europa occidental, también de Europa oriental, en fin, tiene una dimensión, como bien sabéis, europea, que realmente pues, no tuvo en la Edad Media. En la Edad Media era una dimensión occidental, europea occidental, pero que se ha convertido pues, en un fenómeno mundial, dada esta capacidad pues, de querer, en la actualidad, de la cultura contemporánea, de querer formar parte de una experiencia espiritual, de una experiencia que tiene que ver con el patrimonio, con la memoria histórica, con la naturaleza, una experiencia que tiene que ver pues, con los compañeros de camino y, por supuesto, pues, con uno mismo, con la propia persona. Es algo pues, que realmente se consigue en un camino que tiene 1200 años de tradición. No es un camino cualquiera, no es un sendero, es un camino de peregrinación formulado a través de una historia que va en paralelo a la historia del mundo y que en la actualidad, como digo, ya sobrepasa esa dimensión europea para tener una dimensión mundial. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Francisco. Fantástica conferencia.
E agora abrimos un breve turno de preguntas que, como sempre, lembrade que podedes facer na página de Facebook do Concello de Marín. Xa temos algunha pregunta e hai que nos pregunta que papel desempeñou Santiago, que papel desempeñou Compostela na Reconquista. Bueno, desempeñó un papel, continúo creciendo, desempeñó un papel simbólico, desempeñó un papel, no Santiago de Compostela, desempeñó un papel el apóstol, la imagen del apóstol, como un apóstol que es soldado de Cristo y que forma parte también de la milicia, de esa milicia cristiana, y por tanto ayuda a los ejércitos cristianos en el combate, en la cruzada, porque tenían ese concepto de cruzada. No era únicamente la cruzada en Tierra Santa, en Levante, sino que también en la península participaban de ese concepto y tenían también indulgencias espirituales como las que podían conseguir en las cruzadas a Jerusalén. Santiago de Compostela, digamos que a mí se me ocurre decir que se benefició, realmente la Iglesia de Santiago se benefició con el voto de Santiago, se benefició de esa reconquista, dado que a medida que crecían los territorios cristianos, pues existía una fiscalidad que beneficiaba a la Iglesia de Santiago y que se expresa muy bien en esa monumentalización en la edad del Renacimiento y del Barroco de la catedral, de los palacios, de los conventos, de los monasterios, etc. Otra persona nos pregunta sobre los peregrinos que realizaban el camino en el medievo. Pregunta si estaría reservado a gente con una cierta capacidad económica para costearse tantas semanas de camino, o podría hacerlo cualquiera que tuviera la motivación religiosa de conseguir el perdón e indulgencias. Era un camino popular, era un camino realmente del pueblo. Es un camino en el que los campesinos en aquel momento tenían la seguridad jurídica de que podían regresar a su casa y no se iban a encontrar, permitidme el símil, la broma, no se iban a encontrar unos ocupas en su casa, en sus huertos de labor, sino que tenían una seguridad feudal, digamos. Tenían esa seguridad, podían dejar sus casas durante un tiempo, realizar la peregrinación como personas sagradas que realizan esa peregrinación y con pocos recursos económicos, dado que, por eso digo, había una infraestructura de ayuda, los hospitales, donde podían dormir, donde podían comer, donde podían tener atención espiritual y material. Y en general, pues la gente pues, le daba caridad a lo largo del camino. El peregrino es una figura sagrada. Hay que tener en cuenta una cosa, es importante. Para la mentalidad medieval, el extranjero que deambula forma parte de la marginalidad. Una persona que anda por ahí podría ser un enfermo mental o un leproso, podría ser realmente un marginal. Pero si estás en el camino de Santiago, si estás circulando por ese espacio sagrado, eres un peregrino. Te identificas con eso y por lo tanto tienes esa seguridad. Naturalmente, estoy convencido de que habría desalmados que en alguna ocasión robarían a los peregrinos, los asaltarían, en fin, pero no sería la generalidad. Había un respeto hacia el peregrino como una persona espiritual, como una persona que está realizando un esfuerzo por sí mismo o por otro. También podía haber una peregrinación, una peregrinación que se hace, un esfuerzo que se hace como sufragio a un difunto. Por lo tanto, hay una solidaridad entre el más acá y el más allá que en la Edad Media era realmente algo serio, algo que funcionaba. Y como digo, cierto que hubo nobles, reyes que peregrinaban a Compostela, obispos, pero la inmensísima mayoría era pueblo, eran artesanos, labradores en su inmensísima mayoría, con unos recursos pues, modestos, pero que no tenían ningún problema, insisto, o tenían pocos problemas y bastantes ayudas en esta peregrinación.
Hay otra pregunta, pero al hilo de esto que acabas de comentar, hago yo te hago una pequeña pregunta. Y es, ese carácter sagrado del peregrino, una anécdota que me ocurrió en las afueras de Marrakech hace unos años, con una, bueno, yo occidental, pues cierta desconfianza y hacia una persona que luego me dijeron, mira, es Hashi, estuvo peregrinó ya 2 o 3 veces a la Meca, por tanto, no puedes esperar de él nada malo, no te va a engañar, no te va a mentir, porque ha peregrinado a la Meca. Realmente aquello me resultó muy sorprendente y se me asemeja algo a esto que estás comentando tú. No sé si el medievo Sí, era así hasta ese punto o no. sí, correcto, sí, forma parte de esa cosmovisión. Repito, el símbolo de la Vieira, de la Concha de Vieira, es recordarle al peregrino que es una persona regenerada. O sea, que el camino no era un camino fácil, o sea, un camino en el que es duro, es un camino en el que no siempre se pasaba bien. Es decir, imagino que se pasaría en ocasiones mal e incluso muy mal, un camino complejo, a pesar de estas ayudas a las que aludo. Pero claro, era unas tesis que realizaba el peregrino. Y por lo tanto, al término se encontraba como una persona regenerada. Era un poco la mejora de la sociedad, ese renacimiento, como digo, ese renacimiento que quería la Iglesia occidental, en virtud de la reforma gregoriana, ese renacimiento, esa regeneración espiritual, esa mejora para el cuerpo social, era lo que se pretendía en buena medida, y por lo tanto, vamos a ver, naturalmente hay gente para todo. En las vigilias del apóstol, a las que antes aludí, a veces había peleas y están documentadas varias peleas con armas, con heridos e incluso con muertos, con fallecidos, asesinados, delante del altar mayor de la Catedral de Santiago. Por eso que siempre hay gente para todo, hablo de la Edad Media. Pero bueno, es una minoría. La inmensa mayoría pues era peregrinos que sí, que tendrían esa conciencia de persona regenerada, y por eso no es baladí que aparezcan en muchísimos cementerios medievales de toda Europa pues conchas en tumbas que se identifican fácilmente con peregrinos, porque es un elemento que los distingue en el más allá como peregrino, para que el apóstol Santiago se fije en ellos y pueda ser su valedor, su abogado. Bueno, e vamos a ir con unha última pregunta para non estendernos moito. Nos pregunta unha persona, cantos reyes están enterrados na iglesia de Santiago? Bueno, está Fernando II e Alfonso IX. Son os reis de León que están enterrados no Panteón Real de Santiago. Son 2 reis. Reis que, a máis, quixeron rematar a Catedral de Santiago, insisto, con esa contratación do mestre Mateo ata a finalización da Catedral, e que quixeron que fose unha imaxe do poder rexio tamén a Catedral, neste caso o Pórtico da Gloria, bueno, o perdido coro pétreo, coa imaxe dos Reis Magos ante Xesús e a Virxe. Formaba parte, digamos, esa ofrenda da coroa de León, formaba parte dese concepto de monarquía coroada, de monarquía sacra, de monarquía, en definitiva, ao servizo non únicamente do povo, sino ao servizo de Deus, e cuxo poder emanaba de Deus. Por lo tanto, os reis de León, dende logo, estiveron claro, tanto Alfonso II como Fernando II como Alfonso IX, que son os 2 reis enterrados no Panteón Real. Bueno, pues con esta pregunta rematamos a participación de Francisco Xingul nestas cuartas xornadas. Te agradecemos moito a túa presencia hoxe neste Marín virtual e nestas 19 xornadas Blanco Frijeiro. E a continuación intervirá a señora alcaldesa de Marín, María Ramallo Vázquez, para clausurar estas xornadas. Boas noites. Será un ano máis, un ano distinto, un ano diferente, pero de novo nestas xornadas Blanco Freijeiro agradecemos a vosa asistencia.
É verdade que este formato que pusemos en marcha cando veíamos que se acercaba a data e non íbamos ser capaces de poder seguir ano a ano, como era a nosa intención, unha semana completa adicada, neste caso, en este ano, o Camiño de Santiago, decidimos facela neste formato e poder facilitar así, sobre todo, que a xente pudera conectarse, que os conferenciantes puderan tamén darnos a súa visión nun tema trascendental, porque este ano 2020 é a antesala do próximo Xacobeo, que é o ano 2021, e, polo tanto, creíamos fundamental manter viva ese alento, esa esperanza destas jornadas Blanco Freijeiro que durante moitos anos consecutivos temos conseguido en Marín afianzar esa interese, esa curiosidade polo noso patrimonio, polas distintas facetas ás que se van dedicando e, sobre todo, por facer que este ano non poderá esa visita cultural que queda pendente de facela. Eu penso que ao longo do ano 2021 será un ano perfecto e un ano moi eficaz para facer calquera dos camiños que nos leven a Santiago. Grazas a todos pola vosa participación, grazas a todos por asistir e, sobre todo, non perdades a ilusión, non perdades a esperanza e non perdades o ánimo, porque estou segura que voltaremos. Con esta mascarilla que hai que ter sempre posta, tamén alusiva ao pro Xacobeo 2021, os dou as gracias e os esperamos, como sempre, o ano que ven. Buen final. Buen final.